Hoy en Restaurados. Una cantante que pasó de la cumbia y la televisión a responder el llamado de Dios. Al terminar una película en YouTube, sale un muchacho hablando sobre la idolatría y citó Éxodo 20. Amarás al Señor tu Dios, solo al Señor tu Dios. No adorarás a imágenes, a ídolos, porque yo soy un Dios celoso. Me hizo recapitular toda mi vida en un instante y mi casa en ese momento estaba llena de vírgenes, de santos, de cruces. Saqué todo y a partir de ese momento yo supe y tuve la firme convicción que mi vida tenía que cambiar. Y lo difícil que fue dejar atrás su vida en el mundo. Fue todo un proceso, no ha sido fácil. Y yo decía, ¿por qué yo siento en mi corazón que debo dejar todo? Pero yo veo alrededor y ellos están haciendo su vida normal. ¿Será que puedo hacer lo mismo? ¿Será que puedo seguir en mi carrera? Pero el Señor mismo también era tan bueno y como un padre amoroso me respondía y me dijo, no has entendido, no es a medias, es al 100%. Cuando respondió eso, finalmente yo sabía que ya, esto tenía fecha de caducidad y no faltaba mucho. 23 de diciembre del 2021, cuando hice las llamadas correspondientes, la reunión correspondiente, me dijeron de todo, pero ese día dije, a partir de ahora, si yo le voy a cantar a alguien, le voy a cantar al Señor. Mi vida cambió cuando lo conocí. Nos cuenta el cambio que hizo ella para mejorar su matrimonio. Yo venía de ser una madre soltera, venía de haberme acostumbrado a pagar las facturas, a que nada le falte a mi familia. Entonces estaba en una posición muy masculina y él viene con ese carácter, yo te ayudo, pero ese carácter proveedor que en algún momento a mí me hizo sentirme invadida. O sea, me hizo sentir que, hey, estoy perdiendo mi territorio, esto me corresponde a mí. Matar ese carácter en mí fue un proceso bastante complicado y mi esposo aceptó eso. Hablamos de lo difícil que fue contarle a sus padres sobre su conversión. Y mi mamá me preguntaba, hija, ¿qué está pasando? No veo conciertos, ya no estás en el programa. Y le digo, mami, que yo empecé una vida en Cristo. Y mi papá se le desfigura el rostro. ¿Qué es eso y cómo se come? ¿Qué significa? Que ahora leo la palabra de Dios, que ahora me gusta cantar alabanzas, que ahora mi vida transcurre en eso. Y solo sus palabras fueron, no puedo creer que te has convertido en mi peor pesadilla. No esperemos más, vamos con la entrevista a Katy Jara. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una gran invitada, como habrán visto en el tráiler, en el título. Tenemos a una carismática cantante, actriz, conductora en el mundo y hoy entregada al Señor, Katy Jara. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? Muy contenta. Tenía muchas ganas de estar aquí en el programa. Saludos a todos aquellos que se están conectando, que están viendo este hermoso programa y los invitamos a compartirlo porque hoy tenemos una conversación muy amena, hermano. Así es. Bueno, Katy, cuéntanos un poco sobre tu infancia. ¿Cómo recuerdas tu infancia? Porque sé que vienes de un lugar lleno de música. Cuéntanos. Bueno, mi familia siempre ha sido muy musical hasta ahora. Yo vengo de una cuna de artistas folclóricos andinos. Desde muy pequeña crecí con toda la influencia de la música andina. Mi abuelo materno era parte del grupo musical del cantante Indio Maita y tenía su marco musical Los Huiracochas. Mi abuelo materno era el director de Los Huiracochas, así que en casa siempre había mucho guayno, había mucha música. Era también una cuna académica donde muchos músicos venían para ser formados por mi abuelo y yo me nutrí de todo eso. Incluso cuando mi abuelo pudo notar que yo tenía esa vena artística, que en principio nadie lo sabía, porque yo tengo una hermana que es 5 años mayor que yo
y mi abuelo soñaba con que ella sea la sucesora de Lucha Reyes, imagínate, porque ella tenía una hermosa, muy preciosa voz. Actualmente no canta, ella es una persona que se dedica a todo el tema del derecho, es abogada, pero en ese tiempo pues ella estaba perfilándose en ese camino, así que todas las expectativas estaban en ella, ¿no? En la sucesora de la Morena de Oro. Finalmente, un día que yo acompañaba aquellas presentaciones, porque sí, era la fan número 1 de mi abuelito, el señor Julio Raúl. Mi mamá había sido cantante también de folclore toda su juventud, su adolescencia, pero ya cuando ella se compromete, dejó la música andina y quedaron guardados todos sus vestuarios y varios accesorios. Y yo siempre los miraba con mucho anhelo. Un día, acompañando la presentación, yo apenas estaba por cumplir 5 años, porque recuerdo que fue justamente para una fecha icónica para el ambiente secular, que se celebra el Día del Amor y la Amistad, un 14 de febrero. Y no llegó el cantante principal de la agrupación, de mi abuelo, que era la Rondalla Payasquina. Entonces, al no llegar, ya iban a cancelar la presentación. Y es ahí donde yo digo, yo puedo cantar. Porque dice, no hay cantantes. Mi abuelo le decía a mi mamá, canta tú. Y yo no, yo ya no dije de cantar. Y entonces yo ahí dije, yo puedo cantar. Y no me hacían caso, pues, ¿no? Y yo, ¿quién me iba a mirar? Y uno de los músicos de mi abuelo, que me conocía porque yo estaba en todos los ensayos, ellos no se habían dado cuenta que yo había aprendido todo el movimiento. Entonces él dice, don Julio, Dianita, porque mi primer nombre es Diana, en ese tiempo Dianita, la niña puede cantar. No, ¿qué va a cantar? Para esto ya yo le había dicho al músico, que está todavía aún en esta tierra, ojalá que esté escuchando este mensaje, y le dice, ella ya le probé los tonos musicales. ¡Vamos! Ya no había que perder porque ya le estaban diciendo, ya es hora de que pase el siguiente artista. Subí al escenario, canté 3 canciones. Y la gente, obviamente en la primera canción, se quedaron impactados. En la segunda, en la tercera ya estaban bailando. Y el empresario dijo, que siga cantando, porque la gente empezó a movilizarse. Volví a cantar las 3 canciones porque ya, ahí acababa mi repertorio. Cuando bajé del escenario, tenía mucha gente a mi alrededor queriendo tomarse fotos y promotores preguntando, ¿quién es el manager de esta niña? Mi mamá estaba allí y mi abuelo le dice, ahí está su mamá, pónganse de acuerdo. Y así empezó mi vida artística, con apenas casi 5 años de edad, en el Huayno. No sabía leer todavía, no sabía escribir, pero mi abuelo, muy dedicado, me compró una grabadora reportera donde él grababa sus composiciones y yo las escuchaba y luego las ensayaba, hasta que poco a poco, cuando ya iba familiarizándome más, aprendí también a leer, porque la necesidad de conocer las letras me hizo madurar en ese aspecto. Ah, genial. ¿Y cuándo fue ese momento que te diste cuenta que, bueno, tomar la carrera de músico más en serio, cuando realmente quisiste dar lo mejor ahí en ese aspecto? Mira, yo canté Huayno hasta los 14 años. De ahí, cuando ya estaba en la secundaria, ingresé a la Peña de Música Criolla. Yo estaba en un colegio muy tradicional de Trujillo, el Colegio Nacional Santa Rosa, y este colegio pues tenía muchas actividades artísticas, tenía grupo de mariachi, grupo de rock, banda, coro polifónico, grupo de música andina. Había una diversidad que yo podía escoger y yo escogí la Peña Criolla. Y ahí me fui formando en este estilo de música, y ya luego, para los últimos años, 4º y 5º de secundaria, ingresé al grupo de orquesta. Y ahí aprendí a cantar merengue, salsa, todos los géneros seculares. Al terminar el colegio, yo ingresé a la universidad, porque era lo que mi familia también me exigía. Yo quería estudiar medicina humana. Entonces, en ese transcurso, vino la producción de Superstar de Panamericana Televisión. En aquella época yo ya estaba cursando el 3er ciclo de la carrera de física pura, porque bueno, di el examen para medicina humana
no pude alcanzar el puntaje. Entonces dije, bueno, voy a postular una carrera, voy a estudiar mientras me sigo preparando para el siguiente examen y no perder tiempo. Entonces ahí es donde viene el Superstar. Yo hago el casting, salgo aprobada en el casting y me traen por primera vez a Lima, y fue la experiencia de conocer la capital, porque nunca había subido un avión, me pasé todo el tiempo mirando las nubes, Dios mío, ¿qué es esto? Llegar, y fue todo, ahí empezó el sueño. Ahí, o sea, yo cuando lo veo digo, Dios mío, cómo me hizo probar el ambiente artístico, porque una cosa es ser un artista en provincia y otra cosa es venir a Lima, y cuando ingresamos a los sets de grabación y ver todas las luces, wow, dije, no, ¿qué es esto? Era un impacto tan fuerte para mí. Cuando ya empezó el despliegue del programa, aunque no llegué a la gran final de las últimas finalistas, inmediatamente que yo ya tenía que regresar a Trujillo, me capta para un casting el manager y dueño de Agua Bella, el señor José Castillo. Sí. Él me había visto en el programa, fue a visitarme hasta el resort donde estábamos hospedados todos los concursantes, que era en Chosica, en el bosque. Ahí es donde me dice, yo quiero que tú hagas un casting para Agua Bella. Me llevaron hasta la oficina de Agua Bella, me probaron vestuarios, prueba de cámaras, prueba de fotos, pistas musicales, y era como que yo no podía creerlo. Pero claro, también mi mamá me decía, bueno, ya tenemos que regresar, porque mi mami vino a recogerme a Lima para llevarme de vuelta a Trujillo. Y bueno, hablaron con mi mamá, hablaron conmigo, y yo dije, mami, déjame probar solo unos 2 meses, 3 meses, y yo me regreso para Trujillo, no hay problema. Mi mamá me dijo, ya, está bien. Y al final empezamos las giras, empezamos, todo fue muy, muy veloz. Me fui a una gira por todo el sur, luego me fui de gira a Estados Unidos, luego a Colombia, a Brasil, y yo dije, yo no me muevo de aquí, esto es lo mío. Y todo ese tiempo en la cumbia, luego pasaron 7 años más o menos en Agua Bella, y luego hice una carrera como solista, como todo artista que quiere independizarse y poner ya lo suyo, porque yo aparte era compositora. Pero evidentemente estar en una agrupación yo tenía que regirme a todo lo que ellos pues ya tenían establecido, un orden. Entonces ya tenía esas ganas de hacer mis propias canciones, mis propias melodías, mis propios vestuarios, todos mis diseños. Y tuve una carrera como solista de 10 años, del 2011 hasta el 2021, pero es recién en el 2015 donde finalmente, después de tantos años, una de mis canciones en aquella época empezó a calar en Arequipa, luego Cusco, luego Puno, y me dijeron, Katy, te queremos aquí. Y todo fue funcionando. Paralelo a eso, en el 2015 me llaman para la conducción de Domingos de Fiesta, y que yo nunca pensaba ser conductora de televisión, no estaba en mis planes, pero yo quería ser reconocida, yo quería que la gente escuche mi música, y trataba de aprovechar cualquier plataforma. Si me decían, Katy, una foto de modelo, yo estaba ahí. Empecé a hacer muchos castings para actriz, para novelas, para series, para películas, pero mi objetivo era poder ganar dinero y cubrir mi carrera como cantante, porque esa era la esencia que yo tenía. Lo demás fue muy alterno, pero funcionó finalmente en aquella época. ¿Cuál es el primer hit que tuviste ahí? Se puede. ¡Wow! Esos títulos yo ahora los veo y digo... ¿O cuál es uno de los que no puedas decir? No, sí, claro. La primera canción que me pegó a mí como solista es Déjenme Sufrir. ¿No? Entonces, imagínate, déjenme sufrir, déjenme llorar, déjenme tomar hasta la muerte. Y era una de las canciones que la gente me pedía que cante, wow, al inicio esto, otra vez déjenme sufrir, déjenme tomar, déjenme sufrir. Y bueno, en ese tiempo lejos del Señor, y siempre tratando de complacer al público, siempre tratando de complacer a los productores, porque los productores de los eventos te piden, necesitamos música, que dé sed, Katy. Entonces yo tenía, sí era una composición de un autor boliviano, Grover Caral,
Le mando saludos si me está viendo. Ojalá que también Cristo llegue a su vida. Y luego empecé a componer muchas canciones en ese estilo, porque eso era lo que pedían las radios, los productores. Necesitamos música que llegue al corazón, música que hable del dolor, de la infidelidad, porque eso es lo que hace el consumo de licor y eso es lo que nos hace ganar a todos. Entonces ese era el mensaje claro en aquella época. Luego tuve una canción que pegó mucho, que esa sí fue de mi autoría, Cantinero. Entonces, que cuando yo la escribí, yo recuerdo que estaba cocinando en mi casa y de pronto vino eso, ¿no? Ese sentir que uno... Yo soy... Porque hay todo tipo de compositor, ¿no? O sea, yo he visto compositores que tú le dices, escríbeme esto, y lo hacen. Yo siempre espero que llegue la música a mí. En aquella época también. Claro, ahora llega de parte del Señor, gracias Señor. Pero en ese tiempo era así y esas eran las letras. Vas a llorar fue la última canción que cuando yo me retiro era la más pegada y hasta ahora la piden. Sí. Entran a mis redes, yo solo quiero que cantes Vas a llorar y me ponen corazoncitos y caritos y oui. Vas a llorar en Spotify tiene 2000 y Déjame sufrir tiene 7000 en Spotify. Vas a llorar, yo ya le di de baja a ese canal, pero pasaba las 30 millones de visitas en aquella época que yo me retiré, que más o menos le di de baja a mi canal en diciembre del 2021. Yo le dije a mi esposo, esto ya no va, borremos todo esto, porque ya en diciembre del 2021 yo ya sentía el corazón en que, ¿qué sentido tiene seguir cantándole al dolor si mi corazón es feliz, se siente pleno? Entonces, que haya sido fácil, a los ojos de la gente parece fácil, pero no ha sido fácil. ¿Qué había detrás de esas canciones? Porque era mucho de empoderamiento, de déjame sufrir, de, no sé, echar la culpa a otro, porque hay otra canción de tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa. Todo era la culpa de la otra persona. ¿Qué había detrás de esas canciones? O sea, ¿cómo te sentías realmente detrás de esos hits? Mira, es que en ese tiempo yo venía muchos años de ser madre soltera, ¿no? Todas estas canciones eran cuando, bueno, no conocía a mi esposo, porque cuando yo conozco a mi esposo, a los 6 meses de conocernos, porque él me conoció en las giras, él se iba a las giras conmigo, nos conocimos en Piura un día que fui a grabar un video, él llegó y nunca pensé que nos íbamos a casar ni nada por el estilo, pero nos hicimos amigos y las cosas se fueron dando tan rápido que a los 6 meses de conocernos nos casamos. Pasaron 6 meses más de habernos casado y el Señor y su palabra simplemente aparecieron en la pantalla de nuestro televisor. No fue que fui a una iglesia, no fue que de pronto, como hay gente que me dice, no, pasé por la calle y hubo una campaña y el Espíritu Santo me tocó. El Espíritu Santo llegó hasta mi casa, hasta la pantalla, sin que yo busque el video. Y a partir de eso, nuestro matrimonio dio un giro muy especial, porque empezamos a comprometernos en ser una pareja que tenga como base a Cristo en sus vidas. Entonces, eso fue lo que determinó que ser consciente del valor que tenía mi esposo y de todo el esfuerzo que él estaba haciendo porque la relación funcione. Porque cuando él me conoce como esa mujer. Tú tienes la culpa, vas a llorar por mi amor, déjenme sufrir, déjenme aquí. Entonces, mi esposo jugó un papel muy importante porque él viene de un hogar, aunque en ese rato yo no lo sabía, porque mira, estábamos tan enamorados que yo no le estaba preguntando, ¿y tu papá en quién cree? ¿Tu mamá en quién? A mí no me interesaba eso en ese momento, a mí me interesaba él y yo. Claro, cada uno con sus temas personales, pero éramos los dos y era tan linda nuestra relación, pero siempre había muchos altos y bajos por el tema de mi carácter. Yo venía de ser una madre soltera, venía de haberme acostumbrado a pagar las facturas, a que nada le falte a mi familia. Ser independiente. A mi hija no le falta nada. Y si de pronto algo estaba mal, yo era el proveedor de la casa. Entonces estaba en una posición muy masculina, porque ese papel a la luz de la palabra le corresponde a un hombre, pero no había ese hombre en mi vida. Entonces cuando él llega, y además que él es de una formación cristiana, porque los papás de él sí eran cristianos, aunque yo no lo sabía, no tenía idea.
Y él viene con ese carácter noble, con ese corazón, yo te ayudo, te falta algo. Servicial, amoroso, pero ese carácter proveedor que en algún momento a mí me hizo sentirme invadida, o sea, me hizo sentir que, hey, estoy perdiendo mi territorio, esto me corresponde a mí. Y mira, ahora suena bastante anecdótico, pero en ese rato yo sentía esa invasión de parte de él, al punto que en algún momento sí, yo llegué a entender o pensar, no, yo creo que esto no va a funcionar. Y esto pasa porque cuando una mujer ocupa el lugar que no le corresponde y estás tan mimetizada con ese personaje, puede haber una bendición cerca tuyo. Pero como te acostumbraste tanto a lo malo, como te acostumbraste a no ser protegida, a no tener ese soporte en tu vida, entonces cuando alguien invade tu personaje masculino, a pesar de ser mujer, dices, no, esto no funciona. Y en muchos momentos dije, no, ¿qué hago casada? Esto no es para mí. Cuando conocí la palabra al inicio, chocó con mis pensamientos, porque maridos, amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, pero antes de eso dice, mujeres, sujétense. Y yo decía, ¿cómo es que me voy a sujetar? No, yo soy la que siempre tiene el control. Matar ese carácter en mí fue un proceso bastante complicado y mi esposo aceptó eso y juntos empezamos a caminar. Y hoy digo, uy, ¿por qué no lo entendí antes? ¿Por qué no lo conocí antes? En el sentido de la palabra, me refiero, ¿por qué no conocía al Señor? ¿Por qué no lo vi antes? Porque a veces las mujeres nos complicamos tanto la vida que aceptamos cosas, amores tóxicos, relaciones que no son productivas para nosotros, pero como no conocemos todo el bien que tiene el Señor Jesucristo para las mujeres, cuando yo conocí esta promesa de Efesios 5:25, esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, ahí nosotros decidimos poner al Señor Jesucristo al control de nuestras vidas y yo tomé la decisión, porque a veces no lo vas a querer. Yo en mis fuerzas no quería perder mi personaje ni mi territorio, pero sabiendo que es la voluntad de mi Señor, dije, voy a empezar a ceder. Y poco a poco, amor, ¿qué decías? Sí. Y me repetí algo mucho constantemente, y todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y eso fue amansando mi corazón. Es una lucha de las mujeres, porque siempre, inclusive cuando Dios habló a Adán y Eva después de que hayan pecado, dice, Eva va a querer enseñorearse de Adán, pero Adán es el que va a estar ahí como cabeza. Cuéntanos sobre ese momento que contaste ahorita, sobre ese momento mágico de la televisión, donde eras idólatra y después, después de ver una película, gracias a la televisión que fue parte del Señor, aceptaste o dio ese cambio. El plan del Señor para cada uno de nosotros es maravilloso y siempre tengo recuerdo de ese momento. Quizás no lo estás buscando, pero es Él el que siempre quiere salir a tu encuentro. Y creo que a todos, independientemente de tus creencias, de tu situación sentimental, económica, laboral, estatus social, a todos nos llega el tiempo señalado de visitación. Y en marzo del 2020 fue ese tiempo señalado para mí de parte del Señor. Veíamos una película y al terminar la película mi esposo y mi hija se fueron a traer bocaditos a la cocina para seguir viendo más películas porque era pandemia y no había trabajo, no había nada, todo era el delivery. Así que ellos se fueron y cuando yo me quedé, al terminar una película en YouTube, salen videos aleatoriamente, ¿no? Y aunque tú no le des clic, se conectó un video. Cuando se conectó el video, la pantalla decía idolatría, así en toda la pantalla. Y era como que llamó mi atención. ¿Y qué es idolatría? Para alguien que viene del mundo secular, para mí, te digo yo, idolatría, eso es un vals, dije, ¿no? Tan, 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 idolatría. Y por alguna razón dije, a ver, ¿qué versión será? O no lo sé. Y sale un muchacho hablando sobre la idolatría y citó Éxodo 20. Yo me quedé muy enganchada viendo, amarás al Señor tu Dios
solo al Señor tu Dios. No te postrarás, no adorarás a imágenes, a ídolos, porque yo soy un Dios celoso y castigo la iniquidad de los padres a los hijos, padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y eso para mí, con una hija de 10 años en ese momento, me hizo recapitular toda mi vida en un instante y fue como el despertar de mi conciencia. Le dije a mi hija, Lucía, préstame tu Biblia, porque ella tenía una Biblia pequeñita, la rojita, la latinoamericana, que a veces uno por tacaño, sí lo puedo decir, ¿no? A veces en la lista de útiles, la cosa menos importante cuando no conocemos al Señor es la Biblia. Y dije, bueno, en los libros sí, inviertes bien en los libros de tus hijos, en las materias, pero a la hora de la Biblia, ya la más chiquitita, la de 30 soles quizás, le compré esa chiquitita, pero la tenía. Entonces la leí y dije, wow, es verdad lo que dice él. Y dije, a ver, el celular, Google. Yo no salía de esa idea. Luego vino mi esposo trayendo la chicha morada y le digo, ¿tú sabías eso? Y me dice, sí, porque él también era católico, pero él no era apegado a las costumbres, tradiciones, rituales católicos como lo era yo. Yo sí era de ponerme, ¿sabes?, el mantito de la Virgen porque me va a sanar. Yo sí era de, vamos a adorar a la Virgen y besaba el manto, o ponía velas y estaba ahí en la iglesia velándolas. Yo era de esas personas. Yo era de ir a las procesiones. En ese tiempo de muy niña, mi anhelo siempre era tener mi hábito morado. Nunca lo tuve porque no alcanzaba para el hábito. Mi familia era muy trabajadora, pero pues alcanzaba para lo básico. Éramos una familia muy trabajadora, pero bueno, siempre la prioridad eran los alimentos en casa. Entonces estaba muy llena de tradiciones. Y mi esposo sí me dijo, bueno, yo no soy seguidor de los santos. Y mi casa en ese momento estaba llena de vírgenes, de santos, de cruces. Y el Espíritu de Dios en ese momento, que yo no sabía qué era en ese rato, entró en mí y yo, como que esa sensación cuando alguien te ha engañado por tantos años y todo estaba delante de ti. Así que saqué todo de mi casa, lo guardé y simplemente dije, bueno, esto se va a otro destino, pero aquí en mi casa ya no están. Saqué todo y a partir de ese momento yo supe y tuve la firme convicción que mi vida tenía que cambiar. O sea, no fue, que fue un proceso dejarlo todo o ir desprendiéndome de todo lo que para mí era normal y eran mis costumbres, sí. Pero de que lo supe, yo supe que tenía que dejar todo ahí. Y recuerdo que en ese momento mi hija me empezó a decir, sí, pero mamá, tranquila. Y mi esposo, sí, pero cálmate. Dios es bueno y Él te va a entender. Tienes que calmarte, tienes muchas cosas por hacer. Bueno, fue mucho tiempo hasta que en septiembre del 2021 yo me bauticé. Primero recibí a Cristo y fue un momento maravilloso, especial, porque para recibir a Cristo, que habían muchas invitaciones, porque en todo ese camino, yo no empecé de frente en la iglesia, yo empecé en casa, estudiando en casa la Biblia, empecé a ir a células bíblicas con amigos, con familiares, porque tenía temor a las iglesias, porque a veces hay como que muchos comentarios negativos con respecto a las iglesias. Hasta que llegó un momento donde dije, sí, voy a empezar a ir a una iglesia. Recibo a Cristo en septiembre del 2021 y ahí nada más a las semanas, después de recibir un discipulado intenso para prepararme para el bautizo, me bauticé en el Señor. Y eso para mí fue el punto clave de que mi corazón se sienta fortalecido y más seguro, porque para dar ese paso revisé muchos testimonios, porque yo quería saber, ¿estoy caminando correctamente? ¿Será verdad? Porque también tenía las otras voces que me decían, no, ¿cómo vas a creer esas cosas? Pero el Señor, a través de recibirlo, confesarlo y de bautizarme en la fe del Señor, me dio ese valor para decir, sí puedo seguir avanzando en su camino y sí puedo dejar todo atrás. Hay una gran lucha que pasa a todo artista que viene en los caminos del Señor, es dejarlo todo, porque tiene miedo a todo esto se va a ir. Y está ese apego a la vanidad
que todavía está en esa lucha en nosotros mismos, en la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo fue salir de eso, salir de ese pensamiento, saber qué es realmente dejarlo todo? Fue todo un proceso, no ha sido fácil, no ha sido tan rápido, pero creo que el Señor ha sido muy bueno en ese aspecto conmigo porque siempre escuchaba su voz, yo siempre estaba orando, en todo tiempo, mientras estaba cocinando, mis pensamientos estaban en el Señor y sí cuestionaba mucho el hecho, porque ya para esa época había podido conocer muchas personas del ambiente secular, cristianos, que llevaban muchos años y yo decía, ¿por qué yo siento en mi corazón que debo dejar todo, pero yo veo alrededor y ellos están haciendo su vida normal? ¿Será que puedo hacer lo mismo? ¿Será que puedo seguir en mi carrera? Porque finalmente es el talento que el Señor me dio. Quizás puedo seguir avanzando allí, pero también puedo seguir conociendo. Entonces era esa pugna en mí, esa lucha interna, y era diaria, en todo momento, pensando, ¿y si entro a ser cristiana, ya no podré bailar? ¿Ya no podré ser así como yo? Ya no podré ganar Y yo mucho, misma pero... me respondía, no, pero yo soy así, yo soy sensual, yo soy sexy. Así me ha creado el Señor. Pero el Señor mismo también era tan bueno y como un Padre amoroso me respondía, esa no es la esencia que yo puse en ti, esa es la esencia que el mundo moldeó en ti. ¡Ay! Me echaba a llorar. Y a veces entraba mi esposo y yo estaba así, no, es la cebolla, mi amor. Era el Señor que me hablaba y me confrontaba. Y hasta que un día llegó esa respuesta que yo tanto tenía miedo, porque yo decía, Señor, pero Él sí, ¿y por qué? ¿Y por qué yo no puedo seguir como esa persona? O sea, y me dijo, no has entendido, no es a medias, es al 100%. Cuando respondió eso, finalmente yo sabía que ya, esto tenía fecha de caducidad y no faltaba mucho. Y lloraba cada vez que pensaba en eso. Cada presentación que iba, porque también paralelo a esto, en septiembre del 2021, yo retomé nuevamente los conciertos que se habían paralizado por el tema de la pandemia. Y entonces mi oración ahora era, porque llevaba mi Biblia y ponía mis alabanzas mientras me estaba listando para ir a cantar a los eventos, y leía versículos bíblicos para fortalecerme, y mi oración era, Señor, que todo salga mal, porque quiero desilusionarme, quiero que tú me mandes la señal de que esto ya no es para mí. Entonces quiero que vaya mal, quiero que no entre gente, quiero que no me paguen, pero quiero sentir que eres tú. Esa es mi confirmación, y era todo lo contrario. O sea, el evento estaba lleno de 10,000 personas. El productor venía y me decía, bien, Katy, sigue, se está vendiendo toda la cerveza. Y yo decía, no, entonces no sabía qué pensar. Hasta que finalmente yo tenía en diciembre del 2021, más o menos el 18 de diciembre me parece que fue, un matrimonio, un evento privado en La Molina. Y yo desde que salí de casa sentía una bomba atómica en mi pecho. Y así todo el rato. Y no estaba tranquila. Y ya faltaba escasamente 10 minutos, ya mis músicos estaban en el escenario, solo faltaba yo, que siempre me quedo hasta el final, para terminar mis previas, el calentamiento de voz, temas técnicos. Y yo sentí esa bomba, que como cuando tú sabes que ya le quedan pocos segundos. Y lo primero que hice fue llamar a producción de TV Perú. Y le dije, Nobuco, que era mi productora en esa época, no puedo continuar. No te puedo dar más detalles porque tengo que entrar a una presentación, pero ya no puedo continuar. ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Explícame bien. Después. Y ahí es como que la bomba se iba desactivando. Subí al escenario a cantar y era como, ya tenía más calma. A los 2 días tenía otra presentación más y cuando ya subí al escenario yo ya tenía esa convicción en mi corazón. Creo que esta es una de mis últimas presentaciones. Y cuando yo declaré eso, simplemente era como que lo disfruté, pero no del concierto, sino disfruté que poco a poco ya estaba llegando mi libertad. Exactamente un 23 de diciembre, que era, en ese momento no lo supe, pero fue mi última grabación con Domingos de Fiesta, que eran unos videos por la preventa del canal para el 2022. Y ese día
yo recuerdo que me levanté como si fuera un resorte automático y escuchando la voz del Señor. Hoy es el día, levántate. Y sabes, tantos días de oración, de llorar, de cuestionarme, Señor, ¿por qué? Era simplemente como ese hijo obediente que tú le dices, levántate y limpia tu cuarto. Sí, papá. Y ¡fua! Y cuando tú ya limpiaste el cuarto, dices, estrellita para ti. Esa misma sensación. Me levanté y realmente sentía que había bajado, o sea, literalmente como 10, 20 kilos, porque yo me sentía así, como una pluma flotando en el aire. Y empecé a llamar. Ya no voy más en el programa, a mi manager ya no van más conciertos. Explícate bien que cómo es que no van más conciertos. Tenemos conciertos hasta octubre del 2022. Estamos 23 de diciembre del 2021. ¿Qué estás tratando de decirme? Que se acabó. ¿Se acabó qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Bueno, ven a la casa, acá te espero y no tardes porque tengo una grabación que finalizar. Y ese fue el día de mi liberación, 23 de diciembre del 2021. Tengo la fecha así enmarcada en mi mente, porque a partir de ese día, cuando hice las llamadas correspondientes, la reunión correspondiente, me dijeron de todo. Desde ahí ya empezaron las amenazas, sí, esto, aquello. Pero ese día dije, a partir de ahora, si yo le voy a cantar a alguien, le voy a cantar al Señor. Y pasaron algunos meses hasta a tomar el valor, porque ya lo decidí. Y yo no tenía miedo a enfrentar a la gente, yo tenía miedo a enfrentar a mi familia. Durante todos los años de mi existencia, una de las cosas que mi familia como que no le parecía mucho era el tema de los evangélicos, los testigos de Jehová, que salen por las calles. Y siempre era que cuando tocaban la puerta, era como que nosotros somos 100% católicos, al punto que mi casa tenía el sticker famoso, ¿no? Hogar católico, no molestar. Entonces, uno cuando es niño, cuando es pequeño, inocentemente pues abres la puerta y quieres recibirlos por amabilidad, te dan, ¿no? su revistita o te quieren predicar. Y entonces era salir, mirar que no venga nadie, porque donde venía mi abuelo, ¡fua!, me agarraba de los pelos, pasa para adentro, este hogar es 100% católico y este hogar se respeta. Entonces mi corazón tenía miedo, yo no tenía miedo a la prensa, yo tenía miedo a mi mamá, a mi papá, a mi familia, qué es lo que iban a decir. Y cuando finalmente el Señor puso su espíritu en mi hija, en Lucía, que tenía 10 años, hoy tiene 16, y estábamos en un día de desayuno, en abril, porque en abril era mi cumpleaños, y yo había ido a pasar cumpleaños con mamá, estábamos desayunando, mi niña conmigo, mi mami, y mi mamá me preguntaba, hija, ¿qué está pasando? No veo conciertos, ya no estás en el programa, y yo simplemente divagaba y daba explicaciones absurdas. Sí, sucede que yo, cualquier cosa, N cosas. Y entonces el Señor puso el espíritu de valor en mi hija, y ella tan pequeñita le dijo a mi mamá, es que ella no te está diciendo la verdad. Y mi mamá, así en películas de terror, ¿qué? ¿Cuál es la verdad? Mi mami, que la amo tanto. Y ella, mi hija de 10 años, citó un versículo bíblico. Tú misma dices que la palabra relata que conocerás la verdad y la verdad nos hace libres. ¿Por qué no eres libre? Y mi mamá, ¿qué está pasando contigo, Katijara? Y le digo, mami, que yo empecé una vida en Cristo. Y mi papá, se le desfiguró el rostro. ¿Qué es eso y cómo se come? ¿Qué significa empezar una vida en Cristo? Que ahora leo la palabra de Dios, que ahora me gusta cantar alabanzas, que ahora mi vida transcurre en eso, que ahora mi apariencia, mi ropa, mi pensamiento, todo ha cambiado. ¿Tu ropa? Sí, es que ellos no se habían dado cuenta. Yo venía con mi mochila, y en mi mochila venía mi faldita, mis zapatitos lindos, cosas que yo no elegí, cosas que el Señor me dijo, va a ser, porque el Señor es todo, tú sabes, hasta diseñador, hasta manager de tu vestuario. Él había elegido el vestuario para mí, que es el estilo que tú ves, que muchos cuestionan. Ay, lo que pasa es que tú te quieres dar de digna. Ay, lo que pasa es que tú quieres, no sé, impresionar con tu ropa fingida. Me dicen de todo.
pero no es algo que venga de mis fuerzas, es algo que el Señor puso y estableció en mí y yo trato de regirme a lo que Él pone en mí. Entonces yo aparentaba que yo no era evangélica, claro, y tenía que tener cuidado para que no se den cuenta porque evitaba ese momento tenso, justamente, y lo estaba viviendo. Yo en la mochila llevaba mi ropita y cuando ya llegaba a la casa me ponía mi jean, mis tacos, me ponía así mis extensiones y todo y era Katy Jara otra vez. Salía de mi casa para regresar a Piura o a Lima, donde estaba con mi hija y mi esposo, y ahí volví a hacer la nueva Katy Jara. Entonces era por ratos la nueva Katy Jara y en otros ratos seguía siendo la Katy Jara que todos conocían. Entonces ese día mi mamá se enteró justo para mi cumpleaños y solo sus palabras fueron: no puedo creer que te has convertido en mi peor pesadilla. Wow. Mejor ándate. Wow, salí de mi casa y lloré mucho ese día. Le dije a mi esposo: recógeme y mejor no vengas por aquí porque la cosa está muy tensa. Y mi hija solo me miró y me dijo: tienes que ser valiente. Yo la única explicación que entiendo para una niña tan pequeña y con ese valor que fue lo que me empujó a terminar y declarar algo que ya estaba empezado, solo que yo no quería continuar el proceso por el miedo al qué dirán, a cómo iba a responder mi familia. Salí de casa y las 8 o 9 horas de Trujillo a Lima fui muda. Mi esposo solo me miraba de rato en rato y solo lloraba y suspiraba, lloraba y suspiraba, lloraba y suspiraba. Pero ese día, cuando llegué finalmente a Lima, lo primero que hice fue ponerme de rodillas y decir: Señor, yo no sabía que iba a doler tanto. Porque lo que más duele es el desprecio de los seres que tú amas, con los que tú has crecido. Y evidentemente yo entendí el dolor de ellos porque ellos fueron parte de mi equipo. Mi mamá era la persona de mi excelente confianza, que cada vez que yo llegaba de una presentación, yo no tenía la preocupación de contar el dinero. Ella contaba todo. Como una mujer tan delicada que es, acomodaba todo, ¿no? Los 100 con los 100, los 200 con los 200, los 20 con los 20, los 50 con los 50. Aquí está, hijita, todo lindo para que tú ya lo deposites. Mi hermana era mi manager y mi papá era el encargado de ver todo el marco musical, porque todos eran varones, y estaba encargado él, conjuntamente con uno de mis tíos, de la movilidad, porque ya en ese tiempo ya teníamos un bus y una Custer. La Custer para los viajes pequeños y el bus para los viajes más largos y cómodos. Entonces, fue muy difícil. Primero se lo dije a mi mamá. Previo a esto ya mi hermana, que era mi manager en esa época, ya lo sabía, pero yo le hice jurar a mi hermana: por favor, lo único que te pido es que no le digas nada a nadie. Yo voy a encontrar el momento en decirle a mi mamá. Y también a ella la ponía en aprietos porque me decía: ya, por favor, Katy, habla, porque todos me están preguntando y realmente estoy muy incómoda, yo no sé qué decir. Y luego venían una serie de palabras muy bonitas de parte de ella hacia mí, y era muy doloroso toda esa temporada. Pero en medio de ese dolor, cuando yo llegué a Lima, recuerdo que mi esposo me dijo: voy a ir a hacer unas cosas, como que tú te tomas tu tiempo. Y realmente necesitaba ese tiempo a solas y de decirle: Señor, yo no pensé que iba a doler tanto, no sabía que era tan difícil. Creo que fue la parte más difícil cuando inicié ese proceso de cambio. Y ese día el Señor, en lugar de quizás yo sentir el consuelo, el abrazo, ¿no?, ese paño de lágrimas, me dijo: toma un lápiz y toma una hoja y vas a escribir. Para esto, mucho tiempo había pasado sin yo poder escribir una nueva canción, porque yo venía de escribir cosas dolorosas, tristes. Ya estaba algunos meses conociendo al Señor, pero nunca había podido escribir hasta ese momento algo que alabe al Señor. Y ese fue el día en que escribí Mi vida cambió. Y fue maravilloso porque Él dictó cada letra, Él dictó la melodía, los arreglos musicales, y grabé todo en el teléfono. Y cuando me senté, dije: wow, Señor, todo esto tuvo que pasar para que pueda plasmar la primera canción que es para ti. Y eso para mí, en medio de las lágrimas, de pronto mi tristeza se hizo alegría, porque como artista, como compositora,
después de haber escrito, era algo como que yo sentí en mi corazón, Señor, y una de las primeras cosas que yo fui consciente, escribí tanto de licor, de dolor, de infidelidad, de traición, y ver en un papel las primeras líneas que ya no declaraban estas cosas tan poco constructivas, sino declaraban la gloria de Dios llegando a mi vida, para mí fue un gol así de arco a arco, para que me entiendan los varones, porque yo sé que hay también varones conectados, y para que me entiendan las mujeres, era como haber encontrado el vestido soñado y anhelado. O sea, era lo primero que brotaba de mí gracias a la presencia del Señor en mi vida. Así es. Mirando a la cámara, quiero que des un mensaje a esas personas, a esos artistas que quieren venir a este camino pero tienen miedo de dejarlo todo. Hay muchos comentarios extremos también que dicen que acá se gana bastante, que viene por el dinero, pero todo lo contrario. Quiero que mires y pienses que es un artista que busca ese respaldo, quiere cambiar todo, pero le cuesta. Todo en la vida cuesta mucho. Nuestra salvación, nuestra redención costó aquello que nada en este mundo, ni todas las riquezas del universo podrían pagar, que es la sangre del Señor Jesucristo. Y a Él le costó, pero fue obediente hasta el final porque obedeció a la voz del Padre. Todo en esta vida cuesta, pero la recompensa es eterna, la recompensa es infinita y tiene un valor incalculable. Así que aquella persona que me está escuchando, músico, cantante, bailarina, quizás artista de artes plásticas, actriz, actor, yo quiero decirte que ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, fama, dinero, si a cambio pierdes tu alma, si a cambio pierdes tu matrimonio, si a cambio pierdes a tus hijos, se desvían del camino? No te sirve de nada. Aquellos logros, éxitos y triunfos simplemente son vanos cuando tu alma está perturbada. Esa paz que tanto anhelamos tiene un nombre y es Jesús. Cuando Jesús llega a tu vida, trae verdad, revelación, paz, abundancia, misericordia. Y aunque no es fácil porque el proceso es complicado y hay muchas dificultades, tenemos una promesa, que es que aunque pasemos temporadas malas, buenas, malo o bueno, si amamos al Señor, finalmente todo obra para nuestro bien. Así que yo quiero alentarlos a que si tú estás sintiendo esa inquietud, si tú te estás cuestionando, ¿será que debo darle espacio a Jesús en mi vida? ¿Será que quizás puedo empezar a conocer su palabra? Hazlo. Porque esa misma inquietud la empecé a sentir yo y ahora mismo muchas personas, muchos artistas, deportistas, políticos y diferentes personajes lo están sintiendo. Y este sentir que está viendo en muchos es la presencia del Espíritu tocando corazones, porque estamos en tiempos finales, estamos en tiempos en donde todo lo que conocemos normalmente como común, poco a poco va a ir desapareciendo y vamos a entrar a otra etapa. Ya lo que para nosotros hoy es normal, eso va a ir desapareciendo. Y el caos se va a apoderar de esta tierra. Y cuando eso pase, ¿quién será tu soporte? ¿Quién será tu fortaleza en medio del dolor? Por eso es necesario ahora mismo buscar a Cristo, fortalecernos en Él. Y aunque seamos débiles, aunque pasemos procesos, aunque pasemos por fuego, Él nos guardará de la hora difícil. Así que están todos invitados. Dale oportunidad a Cristo de entrar a tu vida, a tu corazón y a tu mente. Amén. Cuéntanos ahora qué es lo que se viene para Katy Jara. Este 17 de mayo, ¿verdad? Vas a tener una presentación con los amigos de Gospel. Así es. Bueno, nosotros estamos promoviendo esta producción. Es la primera producción de música cristiana. Lleva por título Hosana. Hosana es una palabra hebrea que significa sálvanos, Señor. Y es el título de este disco que contiene 12 alabanzas que estamos cantando, promoviendo por todos lados donde podemos participar.
Y este 17 de mayo vamos a estar en el Gospel Fest, Un Solo Corazón. Katy Jara quienes habla, Averly Morillo, Alex Zurdo, Grupo Barak, el coro de Gospel Kids, el pastor Ben directamente desde Corea y muchos invitados más que vamos a estar cantando, adorando, alabando, danzando y dándole gloria al Rey de Reyes. 17 de mayo, Estadio San Marcos, entradas en joinas.com. Así es, acá está saliendo el banner donde pueden encontrar más información, así que atento a todas las redes sociales de Gospel también, que hay bastantes cosas que están haciendo y todo para la gloria de Dios. Va a ser un evento para toda la familia. Katy, acá tenemos un detalle de parte de Restaurados para ti. Ábrelo. Me gustan los regalos. ¡Ay, qué lindo! Para mi cafecito, para mi chocolate. ¡Wow! El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. ¡Ay, gracias! Gracias. Él rescata a los de espíritu destrozado. Realmente esto se cumple. Él siempre está cerca. Cuando humillamos nuestro corazón a su presencia, ahí en nuestra debilidad, Él está presente. Así es. También tenemos un versículo acá. Acá hay versículos. A ver. Hay dos. ¿Cuál? Ahí está. Bendición doble. Nuestro socorro es en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Qué lindo. Restaurados. Gracias. Qué bonito. Gracias a ti, Katy. ¿Quieres cerrar con algún mensaje tal vez para todos? Básicamente yo tengo un llamado para las mujeres y decirle a muchas mujeres que mi anhelo es que más mujeres sean felices, que más mujeres sean libres, que sean plenas, que encuentren a su verdadero amor. Pero sabes, el verdadero amor nuestro no es carnal, nuestro verdadero amor es espiritual. Y cuando encontramos ese amor, encontramos identidad y posición, que es lo que necesitamos cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, cuando somos conscientes que Él nos ama desde la eternidad y que somos valoradas, ungidas, escogidas, llamadas, amadas y protegidas por Él, entonces lo tenemos todo. Y cuando somos completas y llenas en ese aspecto, sabremos inteligentemente, con la sabiduría que Dios nos da, sabremos escoger quién es la persona que va a estar a nuestro lado, porque aquel que acompañe tu vida y que tú vayas a ser su compañera, tiene que ser alguien que sume, pero que te sume a la obra del Señor. Así que les invito siempre a estar buscando la palabra del Señor, no por religión, sino porque es la palabra viva y es la voluntad perfecta del Padre que nos ha dejado en la Biblia para que podamos ser felices. Y yo quiero que todas las mujeres seamos felices. Gracias, Katy, por estar acá. Espero que se pueda hacer otra entrevista, porque ha salido con bastantes cosas que podemos hablar sobre la música, sobre tu experiencia, tal vez para los ministerios, pero ojalá Dios mediante se dé. Dios lo permita y nosotros felices. En el evento, nos vemos en el evento. En el evento, ahí nos vemos. Dios mediante, más adelante reencontrarnos. Así es. Y seguir alentando a que más personas conozcan a Cristo. Gracias, chicos, por estar acá y recuerde que gracias a Él somos restaurados. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este maravilloso día. Gracias, Espíritu Santo, porque tú siempre nos acompañas y estás en este momento cuidando y escudriñando cada palabra. Que la palabra que salga en nuestra boca no sea palabras emocionales o que nos den gloria a nosotros. Quita eso. Deséchalo, todos esos pensamientos, sino que te den la gloria a ti. Somos débiles, no hicimos nada. No fue por nuestras obras, no fue por nuestros talentos, fue porque tú lo quisiste. No fue porque quisimos o buscamos, no, sino porque tú nos buscaste primero. No fue por una emoción, fue porque tú pusiste eso en nuestro corazón a través del Espíritu Santo, que nos escudriña, que nos ayuda, que nos guía. Gracias. Que este mensaje, que este video llegue a esas personas que quieren quitar las cosas del mundo, que quieren sacar todas esas cosas, que quieren ir al camino, pero tienen miedo de lo que vaya a pasar después. Pero tú eres el que controla todo. El enemigo quiere poner esos pensamientos para traer destrucción, para que no vayan a la luz, pero sé que tú tienes esos planes de bien. Gracias por todo, Padre. Trae claridad en el nombre de Jesús. Amén. Katy, si quieres.
Gracias, gracias Señor. Gracias porque tú eres quien conduce nuestros pasos. Gracias Señor porque nos has traído hasta este precioso momento, hasta este precioso lugar, Señor, para que tu nombre sea exaltado, para que a través de cada palabra que salga de nosotros, Señor, podamos seguir proclamando tu nombre, que Jesucristo tiene poder, el único, para salvar y para llevarnos a la vida eterna. Gracias Señor, porque quizás no lo merecíamos, quizás no nos esforzamos por encontrarte, pero tu misericordia nos hizo recibir tu llamado y aquí estamos. Utilízanos para que otras personas vean reflejado tu amor en nosotros y más seguidores en este canal que es Restaurados puedan, Señor, a través de nuestros testimonios, conocerte. En el nombre de Cristo Jesús, Yeshua nuestro Señor. Amén. Amén.